Como ya vimos anteriormente, la célula tiene varias estructuras que diferencian a cada una, haciendo que existan distintos tipos. Pero a su misma vez que existen diferentes tipos de estructuras que las diferencian, así igual existen estructuras que las unen. Y de esas vamos a hablar el día de hoy. Muy bien, cuando me refiero a generalidades de la célula, son estructuras que toda célula del tipo que conocemos, animal, vegetal, procariota, eucariota, va a tener en su estructura. La primera es la membrana celular, también es llamada membrana plasmática. Esta es como el escudo que protege a la célula, protege a todo lo que está en el interior, el citosol y el citoplasma, cubriendo todo esto como un escudo. Muy bien. La segunda es el citoplasma. El citoplasma incluye tanto los organelos como el fluido gelatinoso que se encuentra llenando los espacios que existen entre ellos. Ahora ustedes pueden decir, ¿cómo así el espacio? Una célula va a tener varios organelos, pero esos organelos no van a llenar completamente la célula, pero tampoco se queda vacía, porque hay un líquido que está hecho mayoritariamente de agua y proteínas que se llama citosol. Este líquido es como gelatinoso y es el que rellena a los espacios que quedan entreabiertos en la célula. El citoplasma se compone de protoplasma y citosol. El protoplasma es el conjunto de todos los organelos a excepción del núcleo. Muy bien, pasamos al citosol. El citosol es solamente el fluido gelatinoso que se encuentra en los espacios entre los organelos celulares, lo que ya vimos anteriormente. Luego tenemos al núcleo. El núcleo está definido muy específicamente solo en las células eucariotas, porque en las células procariotas el material genético se encuentra todo revuelto. Muy bien, el núcleo posee varias partes: membrana nuclear, núcleo, nucleolo, nucleosoma, etc. Cabe resaltar que el núcleo es toda la bolita que nosotros vemos en las maquetas y el nucleolo es la pequeña bolita que se ve ahí, y mayoritariamente esta es la que contiene el material genético. Muy bien. Luego de eso tenemos a los ribosomas, que son demasiado pequeños en comparación a todos los organelos celulares. Tengo el atrevimiento de decir que creo que los ribosomas son el organelo más chiquito que existe, porque miden alrededor de 0.01 nanómetros, es decir, son extremadamente chiquitos. ¿Se pueden imaginar el tamaño enorme que tiene una célula frente a un ribosoma? Pero solo porque tengan un tamaño muy pequeño no significa que no sean importantes. ¿Por qué? Porque los ribosomas están constituidos de ARN y proteínas ribosómicas. El ARN, como se pueden dar cuenta, también es un ácido nucleico, entonces es bastante importante. Los ribosomas también reciben el nombre de fábricas de proteínas. ¿Por qué? Porque como su apodo los dice, producen proteínas a partir del ARN, es decir, producen proteínas u otras moléculas a partir del ARN ribosómico. Sin embargo, no crean que solo existe un tipo de ribosoma, existen varios, los cuales estaremos viendo en los próximos videos, donde profundizaré sobre cada parte de la célula. Muy bien, y para terminar con las generalidades de la célula, tenemos a la información genética. La información genética de toda célula que exista se encuentra en forma de ADN, es decir, ácido desoxirribonucleico, no en forma de ARN. Sin embargo, no todas las células contienen ADN. Por ejemplo, los linfocitos de los glóbulos blancos no contienen ADN, por tanto no se pueden reproducir. Recuerden que el proceso de reproducción de una célula es la meiosis y la mitosis, procesos que estaremos viendo próximamente. Pero lo fundamental es que si una célula
quiere reproducirse tiene que tener ADN, material genético. Y como conclusión, las generalidades de la célula son la membrana celular, que es como la envoltura que envuelve a este dulce llamado célula, el citoplasma, que es todo lo que está adentro menos el núcleo, el citosol, que es como el líquido que llena los espacios que hay entre los organelos, el núcleo, que está definido solamente en las eucariotas y que contienen la información genética, los ribosomas, que aunque son pequeños tienen una gran función, que es la síntesis de proteínas, y por último la información genética, que se encuentra en todas las células en forma de ADN. Y con esto hemos terminado el video de generalidades de la célula. Si desean que haga un video de un tema en específico, no duden en escribirme. Sigan aprendiendo porque, como dice mi mamá, la práctica hace el maestro. Hasta otro video. Como ya vimos anteriormente, la célula tiene varias estructuras que diferencian a cada una, haciendo que existan distintos tipos. Pero a su misma vez que existen diferentes tipos de estructuras que las diferencian, así igual existen estructuras que las unen. Y de esas vamos a hablar el día de hoy. Muy bien, cuando me refiero a generalidades de la célula, son estructuras que toda célula del tipo que conocemos, animal, vegetal, procariota, eucariota, va a tener en su estructura. La primera es la membrana celular, también es llamada membrana plasmática. Esta es como el escudo que protege a la célula, protege a todo lo que está en el interior, el citosol y el citoplasma, cubriendo todo esto como un escudo. Muy bien. La segunda es el citoplasma. El citoplasma incluye tanto los organelos como el fluido gelatinoso que se encuentra llenando los espacios que existen entre ellos. Ahora ustedes pueden decir, ¿cómo así el espacio? Una célula va a tener varios organelos, pero esos organelos no van a llenar completamente la célula, pero tampoco se queda vacía, porque hay un líquido que está hecho mayoritariamente de agua y proteínas que se llama citosol. Este líquido es como gelatinoso y es el que rellena a los espacios que quedan entreabiertos en la célula. El citoplasma se compone de protoplasma y citosol. El protoplasma es el conjunto de todos los organelos, a excepción del núcleo. Muy bien, pasamos al citosol. El citosol es solamente el fluido gelatinoso que se encuentra en los espacios entre los organelos celulares, lo que ya vimos anteriormente. Luego tenemos al núcleo. El núcleo está definido muy específicamente solo en las células eucariotas, porque en las células procariotas el material genético se encuentra todo revuelto. Muy bien, el núcleo posee varias partes: membrana nuclear, núcleo, nucleolo, nucleosoma, etc. Cabe resaltar que el núcleo es toda la bolita que nosotros vemos en las maquetas y el nucleolo es la pequeña bolita que se ve ahí, y mayoritariamente esta es la que contiene el material genético. Muy bien, luego de eso tenemos a los ribosomas, que son demasiado pequeños en comparación a todos los organelos celulares. Tengo el atrevimiento de decir que creo que los ribosomas son el organelo más chiquito que existe, porque miden alrededor de 0.01 nanómetros, es decir, son extremadamente chiquitos. ¿Se pueden imaginar el tamaño enorme que tiene una célula frente a un ribosoma? Pero solo porque tengan un tamaño muy pequeño no significa que no sean importantes. ¿Por qué? Porque los ribosomas están constituidos de ARN y proteínas ribosómicas. El ARN, como se pueden dar cuenta, también es un ácido nucleico, entonces es bastante importante. Los ribosomas también reciben el nombre de fábricas de proteínas. ¿Por qué? Porque, como su apodo los dice, producen proteínas a partir del ARN, es decir, producen proteínas u otras moléculas a partir del ARN ribosómico.
Sin embargo, no crean que solo existe un tipo de ribosoma, existen varios, los cuales estaremos viendo en los próximos videos donde profundizaré sobre cada parte de la célula. Muy bien, y para terminar con las generalidades de la célula, tenemos a la información genética. La información genética de toda célula que exista se encuentra en forma de ADN, es decir, ácido desoxirribonucleico, no en forma de ARN. Sin embargo, no todas las células contienen ADN. Por ejemplo, los linfocitos de los glóbulos blancos no contienen ADN, por tanto no se pueden reproducir. Recuerden que el proceso de reproducción de una célula es la meiosis y la mitosis, procesos que estaremos viendo próximamente. Pero lo fundamental es que si una célula pues quiere reproducirse, tiene que tener ADN, material genético. Y como conclusión, las generalidades de la célula son la membrana celular, que es como la envoltura que envuelve a este dulce llamado célula, el citoplasma, que es todo lo que está adentro menos el núcleo, el citosol, que es como el líquido que llena los espacios que hay entre los organelos, el núcleo, que está definido solamente en las eucariotas y que contienen la información genética, los ribosomas, que aunque son pequeños tienen una gran función, que es la síntesis de proteínas, y por último la información genética, que se encuentra en todas las células en forma de ADN. Y con esto hemos terminado el video de generalidades de la célula. Si desean que haga un video de un tema en específico, no duden en escribirme. Sigan aprendiendo porque como dice mi mamá, la práctica hace el maestro. Hasta otro video.